Este es El Brújulo, un espacio de difusión literaria para todo público de habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio del ciclo introductorio dedicado a la vorágine. Hola Germán. Hola Lucía, hola a todos. Antes de avanzar con el episodio de hoy, recordemos que hemos querido dedicar esta primera aproximación a la vorágine a una consideración sobre cómo se fue forjando la importancia de la obra a lo largo de estos 100 años. En el primer episodio, el anterior, estuvimos conversando sobre las primeras ediciones de la vorágine y la recepción que tuvo en ese momento la obra. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre la crítica posterior a lo largo de los años que siguió forjando este lugar en la historia de la literatura. En el episodio anterior habíamos terminado con la idea de que la vorágine hacía parte de un primer boom de la novela latinoamericana. Y es que a lo largo de los años 20 se publicaron en Latinoamérica varias novelas que compartían ciertas características, entre ellas sobre todo, digamos, esa mirada particular y nueva hacia el territorio. Sin embargo, en Colombia hay que decir que la crítica posterior a las primeras ediciones de la vorágine entre los años 20 y los años 50, 60, es una crítica que olvidó un poco la obra. Recordemos que más o menos hasta los años 60 el novelista por antonomasia colombiano era Tomás Carrasquilla, representante, digamos, de un cierto costumbrismo y regionalismo. Y esta crítica, digamos, que no entendió en ese momento la importancia de la vorágine y la influencia que tendría precisamente en el desarrollo de la novela posterior. Y precisamente deberíamos decir que así como esa crítica durante estas décadas un poco olvidó a la vorágine, en cambio no lo hicieron los demás novelistas, digamos los novelistas que vendrían en las décadas siguientes a Rivera. Y de hecho en estas décadas se desarrolla lo que se ha entendido como el realismo social en la novela colombiana, un primer realismo social. Y digamos que toda esta novela es muy interesante. Son novelistas como José Antonio Osorio Lizarazo, Arnoldo Palacios o Bernardo Arias Trujillo, que muestran que su obra es profundamente deudora de la vorágine y de Rivera. Es decir, que los novelistas, digamos, a diferencia de los críticos, sí leyeron a Rivera de otra manera y entendieron cómo la vorágine les abría una serie de caminos o les señalaba una serie de caminos que ellos precisamente quisieron recorrer. Bueno, no sobra recordar que para el momento de la publicación de la vorágine y durante toda esa primera mitad del siglo XX, la novela no gozaba del prestigio del que goza hoy en día, ¿no? Digamos que los géneros centrales para la literatura en ese momento eran todavía la poesía y el drama. Y es posible que esa preferencia haya incidido en la crítica negativa que tuvo la vorágine en Colombia. Ahora, esta crítica desfavorable ocurrió sobre todo acá, pero también es verdad que muchos lectores foráneos recibieron con gran entusiasmo la vorágine. Muchos autores latinoamericanos y también españoles hicieron críticas favorables e incluso le escribían al propio Rivera felicitándolo por su obra. Y dentro de estas lecturas pues no sobra recordar que uno muy importante fue Horacio Quiroga, que exaltó la obra y de hecho podríamos afirmar que Quiroga inaugura una tradición crítica de la vorágine en la cual se resalta la convivencia de dos dimensiones en la obra, una que sería de tipo documental o social, incluso político, y otro que sería más bien mítica y épica. Y entonces podemos ver cómo en la vorágine la convivencia de estas dos dimensiones de alguna manera suponen la invención de una estética, de un referente que el propio Rivera no tuvo para desarrollar su obra. Y es hasta los años 60 que la crítica en Colombia se va a dar cuenta de esto. Es decir, yo creo que a partir de la lectura que va a hacer esta crítica de estos novelistas que siguieron a Rivera y de las obras que se publicaron en las décadas posteriores, estos críticos se van a dar cuenta que a la cabeza de este movimiento novelístico colombiano se va a ubicar la vorágine como una obra que va a irradiar precisamente a todo este movimiento. Y se van a dar cuenta que fueron los escritores los que leyeron de una manera muy diferente la vorágine y que vieron en ella aspectos que los críticos se demorarían 3 décadas en ver.
Y desde aquí, digamos, desde ese reconocimiento es que La Vorágine se va a entender como la primera novela moderna, o algunos incluso dicen la primera novela contemporánea colombiana. Es decir, como en el desarrollo de la historia de la novela de Colombia va a ser realmente como uno de los centros más importantes, los que va a irradiar, digamos, una mayor cantidad de elementos al desarrollo posterior de la novela, que además pues va a llegar obviamente con los desarrollos de la novela dentro, digamos, del movimiento del boom latinoamericano. Sí, tú hablas de un momento nuevo en la literatura colombiana y vale la pena recordar que La Vorágine se sitúa en un momento de transición en el cual ella es heredera de elementos que ya se venían trabajando en la literatura hispanoamericana, pero al mismo tiempo la hacen pionera en varios rasgos que vamos a encontrar después en lo que se conoce como la novela moderna colombiana. De hecho, incluso varios críticos reconocen en La Vorágine, en esta crítica posterior de la que hablabas hace un momento, reconocen en ella la primera novela específicamente americana y digamos, el germen de la literatura genuinamente colombiana, en el sentido de que La Vorágine recibe de la novela del siglo XIX el tratamiento de la violencia, el tratamiento documental de la violencia, la preocupación por un entorno hostil, pero es la primera novela que lo hace con una estética propia, con un tratamiento personalísimo por parte de Rivera. Entonces encontramos en ella que si bien las urgencias y las presiones de un entorno hostil siguen siendo una preocupación de la novela, en la Vorágine vemos que también hay una preocupación por un tratamiento de las preocupaciones interiores del hombre, por lo que podríamos considerar como su aspecto más espiritual. Entonces también está la preocupación por el tratamiento de la locura, de la alucinación, de la pesadilla. Y este es un trabajo que se hace tomando una distancia de cierto pudor al que estaba acostumbrado el lector en la literatura previa hispanoamericana, que exhibía una cierta fascinación como con la estética de los jardines versallescos. Aquí, en cambio, encontramos una renuncia a todo convencionalismo para ocuparse de lo humano, para observarlo, actuando en un escenario moral que es oscuro, que incluso en el caso de La Vorágine podría ser asimilado a una colonia de presidiarios, pero que luego vamos a ver en otras obras abordado más bien en el marco amplio de un entorno moralmente oscuro. Otro elemento innovador de La Vorágine que será heredado para la novela colombiana posterior es que allí por primera vez se desestabilizan arquetipos tradicionales, convencionales, acerca de la relación entre la identidad y el destino nacionales. Es decir, específicamente en cuanto al tratamiento del amor, en La Vorágine se desestabiliza esta fijación romántica como en cuanto al amor relacionado con un proyecto nacional. Y de manera global, varios críticos coinciden en reconocer en La Vorágine un trabajo pionero para la novela moderna en cuanto a sus técnicas. Más adelante vamos a estar trabajando mucho en sus marcos narrativos, pero quería referirme por ahora en cuanto a la idea de un proyecto de novela total, de una novela que es un concepto que se va a desarrollar después en toda la novela, en toda la literatura, pero que en el caso hispanoamericano aparece por primera vez en La Vorágine. Y otro elemento muy importante para la novela posterior va a ser el elemento de los finales abiertos plurisignificativos que van a ser tan importantes en la novela posterior colombiana. Y pues estos son, grosso modo, los elementos que la crítica, sobre todo posterior a los años 60, ha ido reconociendo como pioneros en La Vorágine y que luego fueron acogidos y reinterpretados, desarrollados por los novelistas colombianos en las décadas posteriores. Sí, todos estos elementos se empiezan a desarrollar entre esas décadas del 20 y el 50, donde de todas maneras va a aparecer un movimiento que va a saturar, y es lo que se vino a llamar como la novela de la violencia, que es un desarrollo novelístico que tiene que ver con un referente muy particular en la historia colombiana, y es el periodo de la violencia que se desarrolla más o menos entre 1946 y 1960. Y que tiene, digamos, como punto central el asesinato de Gaitán.
Durante este periodo se escribe un montón de literatura con esta temática de la violencia y que la crítica también ha desdeñado bastante porque considera que su tratamiento estético también es bastante pobre. Pero lo importante de esto es que todo este desarrollo de la novela de la violencia después, digamos, se va a conectar con que van a ser, digamos, las grandes obras pertenecientes al boom latinoamericano, y ahí vamos a encontrar las obras, por supuesto, de García Márquez, de Álvaro Mutis, de Rojas Erazo, que van a ser autores, digamos, cuyas obras van a estar profundamente influenciadas por todo este desarrollo que va desde la vorágine hasta ellos, pero que por esta saturación de la novela de la violencia también, digamos, que van a mantener o van a señalar, digamos, una distancia muy fuerte. Recordemos que García Márquez escribía sobre la vorágine diciendo aquella cosa llamada la vorágine. Porque creo que de alguna manera de ahí estos escritores veían hacia atrás, digamos, la vorágine, pero tapada, digamos, con toda esta literatura de la violencia, y de alguna manera pareciera que le hicieran responsable de ello, así que mantuvieron, digamos, una distancia, aunque es innegable la influencia fuertísima de la vorágine en estos autores, particularmente, por ejemplo, en las novelas de Álvaro Mutis. Y mientras esto sucedía con estos escritores del boom, en cambio, la crítica en este momento entraba en un momento de canonización de la obra. Es decir, en los años 70, en los años 80, la vorágine ya entra, digamos, en un momento crítico, digamos, donde accede a su canonización. Es a partir de los 70, de los 80 que se empieza a hablar de un canon novelístico colombiano fuerte, en cuya cabeza van a poner 3 obras, digamos, fundamentales o canónicas, que van a ser La María de Jorge Isaacs, La vorágine de José Eustacio Rivera y Cien años de soledad de García Márquez. Recordemos que estas 3 novelas cumplen un periodo exacto de 100 años. ¿Sí? La María fue publicada en 1867 y Cien años de soledad fue publicada en 1967, 100 años exactamente después. Y La vorágine de 1924 vendría a ubicarse casi exactamente en la mitad de esos 100 años. Es decir, que se establece un canon de la novela colombiana de 100 años de duración, y que va a quedar un poco como congelado en el tiempo, porque a partir de allí, y también un poco también cuando entra en crisis la misma noción de canon, a partir, digamos, de la entrada de los estudios culturales en la crítica literaria, pues ese canon va a quedar un poco ahí como congelado, y eso que ya precisamente vamos a cumplir otros 50 años después de ello. Sí, podríamos decir que este canon también hace parte de otro canon más amplio y un canon anterior en el cual se hablaba de las 3 novelas ejemplares para referirse a lo que podrían ser las novelas centrales en lo que se conoció como la novela terrígena, o aquella novela que se preguntaba por la condición del hombre americano en la especificidad de su tierra. Estas 3 novelas, recordemos, son Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, novela venezolana, la novela argentina de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra, y La vorágine, de José Eustacio Rivera. Entonces, en un momento la crítica leyó estas 3 novelas como las novelas ejemplares de la novela terrígena, y estas 3 novelas colombianas de las que tú hablas, Germán, como una triada del canon colombiano que abarca 100 años de historia. Es interesante porque también nos dan luces sobre la pregunta por el hombre americano en el territorio colombiano, y es muy interesante ver cómo las 3 novelas se desarrollan en lo que sería la periferia del territorio colombiano, ¿no? Ninguna ocurre en el centro del país. Sí, podríamos decir que casi que estas 3 novelas canónicas colombianas establecen como una especie de triángulo alrededor de las ciudades, ¿no? de las grandes ciudades de la montaña. Podríamos ubicar a La María de Isaacs en el Cauca, en el Valle del Cauca, a La vorágine, digamos, en toda la Orinoquía, la Amazonía, y Cien años de soledad en la costa norte colombiana. Es decir, que la novelística colombiana, digamos, el canon que se estableció en ese momento, es una novela que sobre todo da cuenta precisamente de ese territorio, digámoslo así, periférico o lejano para los centros de poder del país.
Sí, otra cosa que creo que nos sobra recordar para quienes de pronto no estén tan familiarizados con la noción de canon es que cuando se habla de que este es el canon de una literatura nacional, un elemento muy interesante para pensar sobre esos límites es cómo son las novelas que entran en la formación escolar. Cuando decimos que estas son novelas canónicas, eso implica que entiendo que hacia los años 80 más o menos se establece que son lecturas obligatorias en el colegio, es decir, todo ciudadano colombiano deberá haber pasado por estas novelas. Sí, el problema del canon, digamos, por supuesto está fundado en el afán, digamos, didáctico y escolar, qué es lo que se debe enseñar con respecto a la literatura, pero también esas obras que se eligen por qué, a qué corresponden, digamos, qué funciones sociales también tienen en la medida en que van a ser parte de la formación de los ciudadanos. Pero también en esta canonización también vamos a encontrar algunos otros hechos significativos con respecto a la vorágine. Recordemos que en 1974 se inaugura una biblioteca, es decir, una colección editorial muy importante en Venezuela que se llama la Biblioteca Ayacucho, que tiene como objetivo, digamos, la edición de las principales obras latinoamericanas. Y en 1976 se publica La Vorágine dentro de esta colección y es la cuarta publicación, lo que nos dice, digamos, como La Vorágine también en el imaginario literario latinoamericano, pues no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, pues ocupa un lugar tan importante para que haya resultado precisamente la cuarta obra elegida de esta importante biblioteca. Sí, pues todo este recorrido que hemos propuesto entre el capítulo anterior y el presente tenía como intención mostrar de qué modo la importancia de la vorágine se ha venido forjando a partir del trabajo de la crítica y a partir de la lectura y la apropiación que han hecho los propios autores de la literatura latinoamericana. Pero pues hay que decir que estos no son los únicos elementos que han forjado su importancia. La importancia de la vorágine también tiene que ver con la apropiación cultural que se realiza desde la lectura de los distintos públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde los primeros años en que la vorágine se publicó, sabemos que Rivera recibió varias cartas elogiosas en las cuales se le pedía autorización para traducirla. Y de hecho, bueno, entre el año 1930 y mediados de los 40, pues la novela ya había sido publicada al checo, al ruso, al alemán, al inglés, al portugués, lo cual da cuenta pues de un interés muy amplio por el público que no necesariamente estaba familiarizado con el trabajo de la crítica. Después, hacia 1949, aparece una película mexicana dirigida por Miguel Zacarías, una película que se llamó Abismos de Amor y que desafortunadamente es muy difícil de conseguir. Sí, dentro de esas apropiaciones sociales, culturales, digamos, de la obra, también hay que recordar que en el contexto de la guerra colombo-peruana en los años 30 hay muchos testimonios de soldados, por supuesto aquellos que sabían leer, que tenían a la vorágine como un libro guía, ¿sí? Como una especie de mapa que les permitía vivir y atravesar, digamos, las selvas del sur del país. Y por supuesto, además, toda la información relativa al problema de la cauchería, que es una de las causas precisamente del conflicto colombo-peruano. También luego vamos a ver que en la segunda mitad del siglo XX la apropiación social de la vorágine también es muy diversa. Tenemos dos series de televisión colombianas. Tenemos, por ejemplo, la vorágine en una versión de novela gráfica o cómic, digámoslo así. Y además muchas promociones de lectura, es decir, muchos eventos que han girado alrededor de la vorágine y de José Eustacio Rivera en bibliotecas, en museos, o por ejemplo solamente el hecho de que por la mitad del siglo XX el pueblo donde nació Rivera, que se llamaba San Mateo, fue cambiado, se le cambió el nombre y se le puso el nombre de Rivera. Es decir, que la vorágine, sí, a partir de la segunda mitad del siglo XX realmente se convierte en una obra muy importante, no solamente para los críticos, no solamente para los lectores, digamos, especializados, sino que por supuesto que es una novela que empieza, digamos, a permear una buena parte de la sociedad
y empieza a generar un diálogo continuo, digamos, con diferentes tipos de públicos. Y por supuesto, lo volvemos a mencionar, pues el hecho de que haya sido un libro que penetró, digamos, también en la enseñanza escolar, y un libro que desde hace ya bastante tiempo, digamos, se lee en el colegio, y bueno, esperamos que todavía se siga leyendo y que este aniversario pues también sea un motivo, digamos, para renovar esas lecturas. Sí, yo creo que esa penetración cultural de la que hablas me parece, no sé si estés de acuerdo conmigo, que también se ve reflejada incluso en el uso mismo del término vorágine, ¿no? Cuando tú buscas en internet te das cuenta que es un título que nombra videoclips, historias de amor. Hay muchos usos que se hacen del nombre de la vorágine como por referirse un poco a un amor caótico, a un amor atravesado por la locura o por un entorno hostil como la selva. Sí, incluso se me ha olvidado también en todos estos ejemplos, como también ha inspirado diferentes, o ha sido referente también para diferentes producciones audiovisuales como Frontera Verde o incluso el mismo Abrazo de la Serpiente, esta película de Ciro Guerra, donde por supuesto digamos que está presente la vorágine todo el tiempo. Y ya de manera personal también diría, por ejemplo, que en una obra como la de Roberto Bolaño, específicamente en 2666, la novela que también tiene que ver con el infierno, creo que también está presente de alguna manera. No sé qué tan buen lector fue Bolaño de la vorágine, pero para mí digamos que la sombra de la vorágine está presente constantemente. Ya que haces esta alusión al infierno, creo que un tema que va a estar muy presente en nuestras consideraciones sobre la vorágine va a ser la pregunta sobre la caracterización de ese infierno, ¿no? Porque hemos hablado de cómo buena parte de la crítica ha situado el infierno como tal en la selva, pero no es que esté tan explícito eso directamente en la obra, ¿no? ¿Dónde está eso infernal de la vorágine? Creo que va a ser una pregunta importante. Sí, ese es un tema que vamos a trabajar en el futuro en este podcast. El problema se ha caracterizado la vorágine como un infierno, es decir, una obra que muestra de alguna manera el descenso a los infiernos, pero también catalogarlo así es proyectar una sombra moral a una zona geográfica que no sabemos si la novela lo soporte del todo, pero bueno, será un tema que trataremos en el futuro. Bueno, para no seguirnos anticipando, vamos a dejar hasta acá por hoy, Germán, te propongo, y entonces nos vemos en la próxima para continuar con este ciclo introductorio que tiene como propósito motivar un primer acercamiento para prepararnos para la celebración del centenario de la vorágine. Bueno, nos vemos en la próxima.